El amor es algo que a todos los seres humanos nos inspira. Definir el amor es sumamente complicado, pues existen diferentes tipos de amor, según la intensidad y dependiendo de a quién amamos o a qué amamos. Lo cierto es que esta definición se convierte en una ardua tarea, debido a que el amor está socialmente influenciado y hay muchas opiniones y maneras de enfocarlo. Ríos de tinta y miles de hojas de papel se han destinado para hablar de él. Canciones nos dan una idea de cómo se siente. Películas nos recrean cuán doloroso puede llegar a ser. Pero, ¿qué es el amor? Descubramos juntos qué es el amor. En primer lugar, es preciso repasar una serie de descubrimientos científicos que nos han ayudado a entender el gran misterio de la relación de nuestro cerebro con el amor y el enamoramiento. Muchos afirman que el amor y el enamoramiento se alimentan de una serie de conductas que ayudan a mantenerlo vivo. Pero uno de los hallazgos más importantes de los últimos tiempos es que el amor actúa como una droga en nuestro cerebro, modificando el funcionamiento de este en las mismas regiones donde actúan ciertos psicoactivos. Cuando conocemos a la persona amada, evidentemente los factores culturales son importantes y en mayor o menor medida son responsables de que ocurran una serie de reacciones químicas a nivel cerebral, pues el amor se alimenta de las expectativas y del concepto de amor que aprendemos a lo largo de nuestra vida. Pero dejando de lado el factor cultural, los investigadores han encontrado que igual que ocurre con las sustancias psicoactivas, cuando nos enamoramos ocurre una reacción neuroquímica dentro de nuestra cabeza. Liberamos grandes cantidades de serotonina, que hacen que nuestro estado de ánimo mejore y causa que tengamos pensamientos obsesivos, recordando constantemente a nuestra pareja. También liberamos adrenalina, que nos hace estar más enérgicos, o liberamos dopamina en grandes dosis, que interviene a la hora de reforzar conductas placenteras. Esta cascada neuroquímica que puede hacernos sentir en pleno subidón cuando estamos enamorados, también causa serios problemas cuando sufrimos un desamor, pues podemos acabar deprimidos y obsesionados con esa persona de la que pensamos estar enamorados. Es un sentimiento al que no se le puede describir o poner en palabras. Es una mezcla entre paciencia, comunicación, pasión, perseverancia, compañerismo y cariño. Suele asociarse en forma directa al amor romántico. Sin embargo, el término puede aplicarse a otro tipo de relaciones, como el amor familiar, el amor a Dios, a la naturaleza, a la patria o al dinero. En todos los casos, el amor representa un sentimiento de gran afecto y que solo puede ser experimentado por los seres humanos. Aunque otras especies también son capaces de establecer nexos emocionales, como los perros, los caballos o los delfines. Y es que el concepto de enamoramiento hace referencia a un estado emocional de alegría y felicidad que sentimos cuando nos encontramos fuertemente atraídos por otra persona, a la que idealizamos y le atribuimos toda una serie de cualidades que en la mayoría de los casos magnificamos. Por lo tanto, digamos que el amor se trata de una alteración emocional provocada por una emoción intensa y casi incontrolable, una sensación de placer, de bienestar. El enamoramiento correspondido hace que nos sintamos felices. Cuando la persona enamorada es correspondida,
siente un deseo irresistible de estar con la otra persona, de conocerla, de ahondar y profundizar en su vida. Este estado físico y mental a veces se puede confundir con la ilusión, el capricho o la obsesión. Y es que es una línea muy fina la que muchas veces los separa. Cuidado, porque escoger un amor imaginario o no correspondido en lugar de uno real puede ser lo que marque la diferencia entre la felicidad o la desdicha. En la antigua Grecia estaba Venus, Afrodita, la diosa olímpica del amor y la belleza, hija de Zeus, que con sus cestus le permite despertar el amor y la pasión de otros a voluntad y transformar las armas en objetos que pueden usarse con fines pacíficos. Alguien que revolucionó la manera de dar amor fue Jesucristo, con la enseñanza de amar a tu prójimo como a ti mismo. Este pensamiento ha buscado desde entonces transformar la manera en cómo nos relacionamos con el resto. Otras religiones, como el budismo, profesan el amor universal, que es la fuerza que une a toda la creación entre sí, y a su vez a la gran potencia o fuente de amor que es Dios. Por todo esto, el amor es hoy en día un fenómeno sociocultural que define muchas de nuestras costumbres. Es la auténtica expresión del ser, esa expresión divina que fluye del fondo mismo de la conciencia universal. Es una virtud del alma y la luz del espíritu. Nuestro compromiso es aprender a amar adultamente, comprender la diferencia entre pedir y exigir, aceptar que el otro puede no tener o no querer darnos lo que hoy necesitamos y aprender la diferencia que existe entre renunciar y sacrificarse. Si te gustan nuestros videos, suscríbete y déjanos en los comentarios de qué tema te gustaría que habláramos. Hasta la próxima, entusiastas del saber.